bloque más de la Resistencia. Coméntanos, Horacio, con qué continuamos. Esta semana quería compartir con todos ustedes y con la querida audiencia un tema muy particular que me ha llamado la atención a partir de una encuesta que se despliega dentro de lo que es el portal de Gallup, que fue publicada a principios de este año y que creo que es necesario tomar conciencia al respecto. Esto es así porque el porcentaje de adultos estadounidenses, que es donde se realiza este campo de estudios, que se identifican a sí mismos como algo distinto a ser heterosexuales, ha aumentado en un 7,1%, es decir, el doble del porcentaje del año 2012. ¿Qué significa, traducido en términos mucho más simples? Que cuando Gallup realiza por primera vez esta medición estadística, había un número X de personas que se percibían de algún tipo de género, como ahora se han puesto de moda dadas las agendas culturales. Este número ha crecido más de un 7% en tan solo una década. Casi el 21% de la generación Z, es decir, entiéndase jóvenes que han nacido entre 1997 y 2003, se identifican actualmente como alguna expresión de lo que es la identidad LGBT. En comparación con lo que fue el famoso fenómeno de los baby boomers, el porcentaje de estadounidenses que se identifican como transgéneros se ha multiplicado por 20. Esto lo tomo del dato particular que lo extraigo de The New York Times. Muchos medios informaron sobre este notable desarrollo, la forma exponencial en la que están creciendo estas nuevas identidades en torno a lo que es la intimidad sexual, que de manera pública constituyen el quién soy para las nuevas generaciones. El tenor de los comentarios que se ven en los medios corporativos y que no se ve solo en Estados Unidos, sino que se está trasladando tanto a Europa como a América Latina, ha ido completamente en favor de lo que es este activismo LGBT. Los medios corporativos son parte necesaria de este activismo LGBT. En verdad, todo lo que son las corporaciones de información que se pueden ver al día de hoy, desde CNN hasta C5N, pasando por todos los arcos habidos y por haber, desde La Nación hasta The New York Times, todos los medios han alimentado agresivamente la moda trans durante los últimos años, en el sentido de trascender la propia identidad. Cuando se vio a Cox, que se convirtió en la primera persona transgénero en aparecer en la portada de la revista Times, atrajo una amplísima cobertura internacional. De hecho, Cox también fue la primera persona transgénero en aparecer en la revista Cosmopolitan, dentro de lo que es su portada. Es más, la revista Glamour consideró a Cox la mujer del año. Entiéndase, un hombre que se autopercibe mujer. Estamos viendo, insisto, la revista Times, la revista Cosmopolitan, la revista Glamour, de las revistas más importantes de la historia de la farándula y de la moda en las últimas décadas, se han hecho gala de esta moda trans. Pero a su vez, cuando Bruce Jenner el año siguiente, estamos hablando de lo que sería el año pasado, anunciaba su nueva imagen trans con el nombre de Caitlyn, la entrevista recibió 20.7 millones de espectadores, lo que se convirtió ciertamente en la transmisión televisiva de revista de noticias mejor calificada entre adultos que van de 18 a 49 años en los últimos tiempos. Jenner apareció en la portada incluso de Vanity Fair, una de las revistas más prestigiosas del mundo occidental dentro de lo que es la moda. Ganó el premio Social Media Queen en los Teen Choice Awards y fue nombrada una de las 25 mujeres del año de Glamour, y la revista la llamó la campeona trans. Vamos a hablar nuevamente, un hombre que se autopercibe mujer. En poco tiempo, toda la profesión periodística impulsó esta ideología trans. En marzo del año 2017, las agencias públicas de noticias han decidido cambiar el estilo de redacción para adoptar incluso pronombres inclusivos, lo que aquí podríamos llamar lenguaje inclusivo,
Allá en Estados Unidos se llamaría géneros neutros. La idea es siempre desligar este factor biológico natural de la identidad de las personas. Continuando entonces, podemos tomar el ejemplo concreto de The Washington Post, que comenzó a publicar regularmente historias en favor de las personas trans como si fuesen materia de interés público, y siempre desde una perspectiva farandulesca, pero a su vez realzando la victoria personal que es simplemente asumir la transexualidad. En 2014, Guapo, un medio que ha publicado aproximadamente 1160 artículos y opiniones, han recibido todas estas la principal tesis en torno a lo que es el orgullo del ser transgénero. Se han publicado aproximadamente 600 artículos y opiniones sobre, para que vean el detalle, los nativos americanos que incluso se arrojan la posibilidad de ser transexuales, generando una profundización en lo que es la ideología de la interseccionalidad. Con todo este fervor que estamos tomando simplemente como ejemplos, de lo que han hecho los medios es a su vez una suerte de activismo encubierto. Lo que se presenta como una noticia en el fondo es simplemente la romantización de una determinada ideología. Cuando un estudio del 2018 fue publicado por un entonces profesor asistente de la práctica de la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Brown, allí se indicaba que los factores sociales podían ser a su vez un factor causal en el aumento dramático de lo que es la disforia de género entre los jóvenes, académicos, profesionales médicos y los periodistas. Y esto justamente demostraba que estos mismos agentes que he mencionado, insisto nuevamente, jóvenes, académicos, profesionales médicos y periodistas, son los que justamente quisieron censurar este estudio. Insisto, un estudio universitario, un estudio académico que se da dentro de lo que es la Universidad de Brown, que señalaba cómo la disforia de género podía verse favorecida de manera causal por estos mismos agentes que ahora intentaban censurar este tipo de investigación. Slate lo etiquetó como una suerte de mal diseño educativo el publicar cualquier tipo de disidencia a lo que son las políticas transgéneros y las políticas comunicacionales queer y LGBT. Es curioso cómo ellos hablan de un mal diseño de información cuando son los principales actores que han fogoneado constantemente la censura a la disidencia a este nuevo establishment que ellos mismos han establecido de los medios corporativos de comunicación. Han hegemonizado el discurso, en términos de Foucault, han normalizado lo que es la vida sexual de las personas a partir de este tipo de conductas. Curiosamente, Foucault estaría en contra de todo lo que es el activismo LGBT, siendo él el gran ídolo que han presentado estos actores. Debido justamente a esta presión, por tomar este ejemplo concreto, es que la propia Universidad de Brown tomó distancia de lo que era el estudio que ellos mismos habían financiado y procurado promover en términos netamente científicos. Lo mismo sucedió curiosamente en la Universidad de Texas, donde allí se atrevieron a publicar una serie de investigadores un estudio que demostraba que, a través de una multitud de factores, a los hijos de padres homosexuales les fue peor que a los hijos criados por padres casados en la alteridad de los sexos complementarios. Claramente que este estudio casi termina costando la existencia de la propia universidad. Los académicos publicaron artículos que repudiaban la investigación que se había desarrollado allí en Texas, y siempre fueron publicados estos artículos que criticaban a la Universidad de Texas, no por medios científicos con todas las formalidades académicas. ¿Dónde se publica esto? En las grandes corporaciones de información masiva. Washington Post claramente la cabeza. Es decir, el lobby LGBT necesita para su subsistencia la hegemonía de los grandes capitales informativos. Necesariamente, ya aquí están las pruebas, porque el debate científico no lo pudieron zanjar, entonces tuvieron que apelar a lo que es la primacía periodística. Más recientemente, quizá el caso más famoso, es el que se ha dado justamente con Abigail Sher, una obra llamada Daño Irreversible, donde se muestran los efectos negativos de la disforia de género en las niñas preadolescentes y adolescentes. Dicho trabajo fue justamente
ridiculizado y atacado por los medios de comunicación de izquierda que supuestamente definen a las mujeres. Aquí justamente por ser mujer la destrataron a más no poder, simplemente porque tenía una visión distinta al establishment que se ha establecido en las últimas décadas. En otras palabras, cualquier dato científico que socave la narrativa de una sociedad cada vez más tolerante, entre comillas, lo que está mostrándose es que este tipo de disidencia científica que van en contra de lo que es la prometida liberación sexual y la performatividad de género, merece ser tildada de errónea si es que no es censurada por ser intolerante. Es decir, los tolerantes se vuelven intolerantes con el intolerante. Vaya paradoja que plantea en su momento Karl Popper, que hereda Soros y que actualmente se ha difundido por el mundo. Los Angeles Times entrevistó recientemente a Erika Anderson, una persona trans y ex psicóloga clínica de la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Universidad de California. Allí se sostuvo: quien ha ayudado a cientos de adolescentes en transición, como la expresa Anderson, sostienen luego que han ido demasiado lejos por los efectos nocivos que se generan en los niños promover este tipo de identidad sexual en personas que están en pleno desarrollo. ¿Qué sucedió? Que en ese mismo año Anderson ya fue separada de su actividad como psicóloga en dicha institución y silenciada por todos los medios. Lo que falta ahora es ciertamente una voluntad que deje de ser cejada y restringida por parte de los medios hegemónicos para permitir un debate público, un debate abierto, donde se pueda poner en duda si realmente se está llegando a esa realización utópica de la revolución sexual o si finalmente se ha convertido en una gran distopía que finalmente afecta a los más jóvenes. Digo esto porque si tomamos el caso concreto de lo que fue la cobertura, por ejemplo, del estudiante trans Gavin Green, la batalla con una junta escolar por su política de los baños mixtos llegó incluso a la corte. Y Lia Thomas, de hecho, la nadadora trans que a principios de este año ganó un título nacional de natación femenina dentro de la NCCA, también generaron un gran debate. Todos cubiertos siempre de un solo punto de vista, el punto de vista de la inclusión y la diversidad LGBT, siempre con el respaldo de los grandes capitales, siempre con la hegemonía, nunca escuchando la disidencia, nunca escuchando qué podrían llegar a decir las mujeres que se sienten incómodas con un hombre en el baño, o las nadadoras que tienen que competir contra un hombre en natación, porque ellos son los intolerantes, y entonces al intolerante hay que tratarlo como intolerante. Esta es la lógica de las grandes corporaciones. Pero a su vez quiero ir un punto más para ya finalizar. Es que el mensaje de los medios corporativos que han sido tomados plenamente por la izquierda, insisto, no es una izquierda particularmente marxista, pero no por eso deja de ser izquierda, porque el progresismo es de izquierda, aunque no necesariamente marxista, se ha vuelto asfixiante. Y se ha vuelto asfixiante de manera consciente, porque anima y apoya a que los hijos ya no sean de los padres, sino que sean del sistema. Que el sistema les diga cómo vivir su propia identidad sexual. No es que se desarrollen de manera natural en un entorno sano, sino que se desarrollen de acuerdo a lo que consumen. Lo que consumen en TikTok, lo que consumen en el Washington Post, lo que consumen en Disney, lo que consumen en Netflix, lo que consumen en YouTube, lo que consumen. Esto es lo que tienen que formar a los niños, según estas grandes mentes ilustradas que tratan de oscurantistas a aquellos que simplemente creemos en la tradición. Y ciertamente estas campañas parecen tener éxito, porque ahora hay 300 clínicas que ya están prescribiendo bloqueadores solamente en Estados Unidos, bloqueadores de pubertad y de hormonas, quiero rescatar, ¿no? Ya hay 300 clínicas promoviendo el cambio de sexo abierto a menores de edad, que están en una transición, que no se sabe todavía cuál va a ser su futuro, pero ellos ya se lo han dictaminado de antemano. ¿Y todo con qué? Con la anuencia de los grandes medios corporativos. Entonces, como conclusión y cierro, si uno empieza a observar cómo funciona la industria de la cirugía de reasignación de sexos, si uno empieza a observar cómo funcionan ciertos mercados como los del turismo o los consumos masivos en ciertas redes sociales,
si uno empieza a observar cómo funcionan las lógicas materialistas de la persona totalmente atomizada, quebrando sus vínculos con los cuerpos intermedios de la familia, los cuerpos intermedios como la iglesia, si uno empieza a observar cuánto le genera de ganancias a empresas como Instagram o YouTube, el lobby LGBT, cuánto apoyo político reciben los demócratas o los progresistas en América Latina, si uno empieza a ver de repente cuánto se beneficia Coca-Cola, Disney, Netflix, quizás se empiece a entender un poco por dónde van los hilos. Y alguien diría que hay ciertas empresas que se están yendo a quiebra porque hay padres que están reaccionando y empiezan a cancelar sus suscripciones. Pero en este punto han generado tal capital que ya las ganancias poco y nada le interesan. Vayan a ver lo que sucedió con Twitter. Están dispuestos a perder millones con tal de que se mantenga el discurso único. Pero lo cierto es que los medios de comunicación han formado parte necesaria de lo que es la creación de esta ideología, lo que es la creación de esta corporación LGBT. Y ahora deben justamente mirarse en el espejo y decir qué hemos hecho con los más pequeños, qué hemos generado con los más niños. Porque no son precisamente los políticos los que se han encargado de hipersexualizar a los menores de edad. Ha habido todo un sistema que se veía beneficiado con este mercado. Desde los que vendían la eliminación de un niño por nacer, hasta los que vendían lo que era la reasignación de sexo en un adolescente. No importa luego quién pague, si los impuestos del trabajador o el propio niño con sus propios ahorros. Lo importante era vender. Primero vendemos las ideas, luego se vende el servicio, pero la idea ya fue comprada. Entonces, ahora es momento de que la gente se dé cuenta de que tanto el lobby LGBT como tantos males en el mundo son responsabilidad pura y directa ya no de la casta política, sino de la casta periodística. Y a esta gente tampoco hay que tenerle ni olvido ni perdón, nada más. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.